¿Qué tal, amigos? Pues ya en un video anterior veíamos cómo hemos pegado la roseta en nuestro frente, nuestra tapa armónica de la guitarra. Vamos en este video a ver cómo es que abrimos el hueco propiamente de la boca de la tapa armónica, pero más importante aún, el tipo de varillaje que hemos puesto al interior, que existen muchos métodos, tipos que podemos usar para hacer el varillaje, es decir, los refuerzos que ponemos al interior. En este video vas a encontrar un PDF con el plano que hemos ocupado para poder hacer el pegado de los refuerzos de abanico, que tienen un grosor, un espesor específico y una posición exacta que debemos de considerar para una correcta afinación de la tapa armónica, además de los gruesos que lleva en cada punto para una correcta afinación. ¿Tú quieres aprender cómo es que hacemos este proceso para la tapa armónica? Pues quédate hasta el final de este video, vamos a los detalles. Bien, aunque nuestro plano en la parte de atrás para la boca nos marca un par de refuerzos a lo largo, un poco diagonal, yo lo que quiero es hacer un refuerzo completo, es decir, redondo, y pegarlo por la parte de atrás. Ahorita les muestro, bueno, vamos a ir viendo cómo queda, pero voy a cortar entonces un refuerzo, un círculo para la parte de atrás antes de cortar el círculo de la boca, y también vamos a cortar el refuerzo para pegarlo exactamente donde irá el puente, ¿sale? La medida de ese círculo del refuerzo que voy a poner en la parte de atrás, de este que es con el que nos ayudamos a pegarlo, tiene 14 centímetros, 14.3. Y nos vamos a ayudar para hacer estos refuerzos. Recuerden que sacamos varias piezas. Y tengo este, que es de caoba. Voy a ocupar este para cortar 3 círculos para dichos refuerzos, ¿vale? Entonces vamos a marcarlos y a cortarlos. Bien, estos son los círculos que acabo de cortar. Ya han quedado de 14.3. Y para el refuerzo del puente he cortado estos tramos de 4x20 en 3 milímetros, pero los he cortado en encino. Esto va a ir para el refuerzo del puente, pero vamos a redondear un poco acá, lo vamos a dejar cuadrado, ayudados con el rodillo de lija. Y ahorita tomé mi plantilla y presenté, pero creo que sí está muy grande. Vamos a reducirlo a 1 centímetro, que nos quede a 13 centímetros este círculo que va a ser el refuerzo. Vamos a cortar nuevamente a 13 y vamos a perfilar con el rodillo de lija. Y ya venimos para pegar. Ok, vean, pues aquí ya tengo los refuerzos cortados a la nueva medida, 13 centímetros, ¿sale? Entonces vamos a empezar a trabajar para pegar estos refuerzos. Por supuesto también el del puente, vean, ya también le redondeé. Esta pieza, este refuerzo que va por la parte de abajo, es más grande que el puente. Esto tiene 20, el puente va a quedar más o menos de 18. ¿Vale? Le va a servir bastante bien. Ok, pues moví un poquito aquí para tener esta cubierta acá, porque sobre esta cubierta vamos a empezar a pegar los refuerzos que hemos cortado. ¿Vale? Estos refuerzos, para que sepan, tienen 1.80, casi 2 milímetros, 1.8 para ser más específico. Y vamos a empezar a trabajar con una de las tapas. Para eso, ayudados de los trazos que ya hicimos en la plantilla, hemos pasado esos trazos pues ahora a la tapa armónica, que ya tiene pues su roseta. Vean, ya tenemos este mismo trazo que tenemos acá en la tapa, pero ya no hice el doble trazo, sino que hice la línea central donde va a ir cada refuerzo. ¿Ok? ¿Eso para qué? Porque ahorita que ponga yo, vamos a pegar el refuerzo en esta primera tapa. Vamos a necesitar primero decidir en qué posición lo queremos. Yo creo que lo vamos a dejar en el mismo sentido como viene la beta,
Y entonces voy a tomar la medida, porque esto no va redondo, sino que vamos a tener que cortar el círculo para que pase el refuerzo que tenemos, que va a ir justo aquí, ¿sale? Les voy a marcar dónde va a ir el refuerzo y vamos a cortar el círculo. Vamos a quitarle lo que tiene de más. Como quiera, a la hora que ya esté pegado podemos rectificar este corte. Una vez que lo tenemos, vamos a hacer este corte y ya pegamos este refuerzo en la boca. Esto lo podemos hacer con la cinta, a modo de que nos quede así, ¿sale? Ahorita no voy a rectificar el corte, lo podríamos hacer, pero lo vamos a hacer hasta que ya esté pegada la pieza o el refuerzo. ¿Ok? Vamos a posicionarlo otra vez ayudados con la broca para que quede centradito y ahí lo vamos a pegar. Ok, acérquense para que vean dónde va a quedar. Ya tenemos los trazos aquí y aquí es donde va a quedar el refuerzo. De hecho ya le vemos la forma en la que va a quedar. Entonces vamos a poner el pegamento y a pegar este primer refuerzo. Ok, y ayudados nuevamente de la broca, lo posicionamos en el centro. Esto con la intención de que siempre nos quede centrado con respecto a la boca. Y presentamos ahí el refuerzo. Y tenemos que, obviamente, prensarlo. Para eso ocupamos el mismo plato que hemos ocupado para pegar la roseta, pero vamos a dejar pasar unos minutos porque si no, a veces se nos mueve. Allí es lo que queremos evitar. ¿Sale? Aquí también ya está marcado, pero vamos a ir por partes donde vamos a pegar el refuerzo del puente. Allí ya está marcadito. Pero primero vamos a pegar esto. No lo pego ahorita porque necesitamos 2 prensas para hacerlo. Que pasen un par de minutos en lo que empieza el secado y evite que se nos mueva este refuerzo. Porque lo que quiero ver es si podemos pegar las dos. Que yo creo que está complicado porque esta prensa tiene que entrar hasta acá, en la cintura de la boca. Pero bueno, vamos ahora entonces a ponerle también resistor a nuestro refuerzo para el puente. Y es precisamente el trabajo con la tapa armónica, digamos que la parte más delicada de la construcción de nuestra guitarra. Por eso es importante que seamos precisos al hacerlo. Se presentaba, por ejemplo, aquí nuestro refuerzo del puente. Y también esperaremos unos minutos a que empiece el secado Esto para evitar, lo que pasa es que la misma humedad del pegamento hace que se mueva así. Es lo que queremos evitar. Entonces por eso esperamos unos momentos. Voy a ocupar esta pieza para el pegado del refuerzo del puente. Todos estos procesos son interesantes. Perfecto, este quedó en su posición. Es importante que quede bien asentada la pieza sobre la tapa armónica. Y lo que estoy haciendo es retirar todo el residuo del pegamento. Y comprobando que está en su lugar. Bueno, este refuerzo ya está. Nuevamente checamos aquí que no se nos mueva. Ok, estamos pegando el refuerzo para la boca de la guitarra y aquí estamos pegando el refuerzo para el puente, que ya está en su posición. Vamos a quitar un poquito ahí nuevamente el exceso de resistor. El exceso de pegamento. Y volvemos en un momento más. A retirar ya este prensado que dejamos para seguir con la siguiente. Ok, y vean dónde queda el refuerzo, exactamente donde lo queríamos. Ahorita les muestro qué es lo siguiente que vamos a hacer, pero ya tenemos el refuerzo para el puente y el refuerzo de la boca. ¿Sale? Vamos a pegar el que nos falta para irnos al siguiente paso.
Bien, lo siguiente que vamos a hacer con nuestra tapa es que estos refuerzos que hemos puesto no quedan cuadrados, sino que hay que desvanecerlos y corregir el corte aquí para que pase el refuerzo, los refuerzos que van atravesados. Para eso entonces, con nuestro formón perfectamente afiladito, vamos a sostener por acá. Y vamos a hacer lo siguiente, vean. Poco a poco vamos a ir redondeando o desvaneciendo de algún modo ven que se tiene que lograr dejar a nada de esta manera. Tomamos nuestro formón y hacemos este corte, y lo mismo con el refuerzo que hemos pegado para el puente. No queda cuadrado, lo tenemos que rebajar. Sale también en la punta o en la cabeza. Para esto sí se necesita que esté bien afilado nuestra herramienta, ¿sale? Que vean qué bonito queda. Ok, y así nos tiene que quedar desvanecido y también el refuerzo de la boca. ¿Sale? Ahora esto lo que le vamos a hacer es lijar un poco. Vean, ahí tenemos el refuerzo del puente. Bien, pues vamos a hacer el agujero ahora de la boca. Por aquí ya tengo la medida en el router de cuánto queremos que nos quede. Debe de quedar más o menos 83-84 milímetros. Estamos usando la misma broca como centro. Ok, entonces hicimos el corte de la boca, pero ya con el refuerzo. Por eso vemos una doble capa. ¿Vale? Y así es como nos queda. Vean, abierta ya el hueco en la tapa armónica, y por la parte de atrás así queda nuestro refuerzo. Vamos a darle una pasada con la lija. Ok, pues vean, ya con el hueco abierto en la boca ya luce diferente, ¿sale? Ya qué bonitas lucen estas dos tapas armónicas para las tres guitarras que estamos fabricando. Esta está en el proceso del pegado de estos refuerzos, pero pasará por el mismo proceso para que nos queden así como ya los tenemos acá, ¿sale? Para ambas tapas ya los tenemos. Ok, pero para ir avanzando, pues vamos trabajando ya con los refuerzos transversales, y lo más delicado de esto será el varillaje que pondremos aquí, pero empezaremos con estos refuerzos de acá. Todos estos refuerzos los voy a meter en caoba blanca, que es la que tenemos por aquí, y que ya está cepillado. Los dos los hemos cepillado a 6 milímetros, porque así nos lo marca pues nuestro diseño que estamos haciendo para estas guitarras clásicas, ¿vale? Entonces, ahora que los tenemos en 6 milímetros, necesitaremos cortar a 14 milímetros de altura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos que tengo por aquí ya los corté más o menos a largo, aproximado, pero tendremos que cortar a 14 milímetros, que es lo que nos marca también este diseño, 14 milímetros de altura. Y ya para acá, para el varillaje, también las medidas son diferentes, tanto para las del abanico, como esta que va atravesada, y estas de abajo. Van en diferente medida, pero vamos a... Ok, pues ya cortamos, vean, estos refuerzos. Estos más cortos son para acá, la parte de abajo de la boca, y estos más largos, la parte de arriba, ¿vale? Y ya es importante que vayamos checando que cumplan pues los criterios, ¿verdad? En cuanto al grueso y la altura. Ahí, por ejemplo, la altura tenemos 15
15.47, pero lo vamos a pegar así y ya cuando empezamos a rebajar lo dejamos a los 14 milímetros que nos pide. Recuerden que esto es muy importante porque la tapa armónica, todo el trabajo que hagamos en nuestra tapa armónica, de ahí depende muchas veces el sonido de nuestro instrumento. Entonces vamos a ir respetando el varillaje de la guitarra clásica y sobre todo los gruesos y alturas en los refuerzos. ¿Está bien? Continuamos, voy a trabajar con esta y regreso para empezar a pegar nuestros refuerzos. Bien, pues vamos a empezar el pegado de estos refuerzos. Vamos a tomar los dos que son para esta guitarra. Este ya lo he cortado lo más aproximado a la cintura de la tapa armónica, que es donde va. Esto lo vamos a cortar también lo más justo que se pueda al tamaño. Ahorita vamos a hacer este y ahorita me acerco para que vean los detalles. Ok, ahí ya los tengo al tamaño. Vamos a ponerle resistor y los vamos a prensar. Le ponemos su pegamento. Qué chulada. La verdad es que es un arte hacer esto. Se disfruta mucho ir viendo cómo va tomando forma. Y bien, pues vamos a dejar que seque estos refuerzos. Volvemos con la siguiente tapa y así nos vamos. Pero ya vamos también a preparar los refuerzos del abanico. También eso los vamos a usar una diferente técnica de este pegado. ¿Okay? Entonces vamos a tener que preparar pues lo siguiente para poder pegar los refuerzos del abanico. Bien, nos cercioramos de que asiente perfectamente. Para eso estamos ocupando nuestra superficie sólida, que es una superficie que está perfectamente derechita. Y vamos a preparar los refuerzos del abanico. Bien, después de 2 horas vamos a retirar el prensado para hacer el de la siguiente. La madera que nos ayudó al prensado, y ahí tenemos, vean, estos primeros 2 refuerzos transversales ya en la tapa armónica pegaditos. Estos los tendremos que hacer el chaflán y hacer el rebajo antes de pegar lo demás, porque lo vamos a hacer con el cepillito, entonces para que pase. Pero bueno, vamos a hacer el de la otra. Ok, así luce después de que pegamos estos primeros refuerzos atravesados en la tapa armónica. ¿Vale? Vamos a pasar a otra tapa. De igual manera los cortamos lo más aproximado posible del refuerzo de la boca, pero ya los transversales. Okay, vamos a dejar secar y volvemos a la siguiente parte. Bien, pues vamos a continuar. Ya nuestras tapas armónicas pues están en este punto, donde ya hemos pegado pues los refuerzos transversales al lado de la boca en las tres tapas, ¿sale? Entonces vamos al siguiente paso para seguir pues dejando ya nuestras tapas armónicas listas para el siguiente paso. Vean que lo que tengo aquí es el alma que será para el brazo de la guitarra, y justo aquí es donde se meta la llave Allen para el ajuste de la altura del brazo, ¿sale? Para eso esta alma tiene que llegar pues casi prácticamente hasta la boca de la guitarra. Para eso tengo que hacer un orificio justo en este refuerzo para que pase el alma y entonces la podamos ver desde la boca de la guitarra. ¿Sale? Ya durante la fabricación de nuestro brazo les voy a explicar exactamente qué función tiene el alma en el brazo de la guitarra, para qué nos va a servir y por qué es importante que se lo pongamos. No todas las guitarras lo traen, pero nuestras guitarras lo van a tener. ¿Ok? Vista donde entra la llave Allen de nuestra alma tiene 8.94, casi 9 milímetros. Para eso, como pueden ustedes ver, la distancia que tenemos aquí, pues para una broca normal ya no es posible.
Es por eso que tengo esta broca, que es la broca que usamos para... ¿Se acuerdan de nuestro set de las cajas de espiga? Bueno, esta es la de 10 milímetros, ¿verdad? Pero si sacamos la broca tiene un poquito menos, vean, tiene 9.29 más, un poquito más que lo que necesitamos aquí, entonces queda bastante bien para poder hacer estos orificios. ¿Sale? Aquí vamos a marcar exactamente dónde tenemos que hacer el orificio para que pase el alma. Ok, vean, así de esta manera. Para que cuando quede instalada, más o menos lo vamos a dejar así. Y está bien que el orificio sea un poquito más grande para que pueda girar bien cuando tengamos que accionarla. De modo que del lado, por dentro de la boca, vamos a ver el alma de esta manera. Vamos a empezar a trabajar con el rebajo para estos refuerzos. Para eso vamos a marcar una línea central. Recuerden que tenemos aquí estos refuerzos de 6 milímetros. Marcamos una línea en el centro del refuerzo. Entonces vamos a tomar nuestro cepillo. Este tiene que estar bien afiladito para empezar a hacer estos rebajos de acá. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con este de acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir rebajando con nuestro cepillo. Este refuerzo, ocupo esta chapa para proteger un poquito aquí, porque si no se marca el cepillo. Y cuando lleguemos más o menos a la línea central, hasta ahí vamos a parar, ¿sale? Lo mismo hacemos de este lado. Nuevamente, cuando llegamos a la línea central, hasta ese momento paramos y vamos a hacer lo mismo, pero ahora del otro lado. Esto lo hago ahorita porque una vez que empecemos a pegar nuestros refuerzos de acá, pues ya no se va a poder pasar el cepillo. Por eso que lo acabo de hacer ahorita, para que podamos continuar. Vamos a seguir con estos refuerzos y al último hacemos el abanico. Pero vean, medimos 5 centímetros y hacemos este rebajo. Bien, nuestro formón siempre viene afiladito. ¿Ok? Ahí tenemos estos refuerzos ya listos. Es posible que estos rebajos que acabo de hacer los tenga yo que extender un poquito, porque esto llevan una medida que vamos a checar más tarde, pero es para que vayamos avanzando un poco más. ¿Sale? Hago esto mismo con los otros refuerzos y ya empezamos el pegado de los siguientes refuerzos. Bien, esta es la forma en la que quedan estos refuerzos. Ven, terminan en B o en punta. Vamos a hacer los siguientes rebajos. Y aquí más o menos vamos a dejar una altura de medio centímetro. Lo vamos a ajustar un poquito más tarde. Pero sí, para irle dando ya la forma que necesitamos. Y así nos van a quedar estos primeros refuerzos terminados. Ahora vamos a seguir con el siguiente refuerzo. Vamos a poner este que va aquí. Este ya preparamos también, pues este refuerzo. Este lo hemos cortado de 6 por 6 milímetros y va a ir justo acá. Tenemos que hacerle el corte que tenemos acá. Incluso este corte lo podríamos hacer con el formón. Todos estos refuerzos llevan medidas diferentes. Ya vimos que este es de 6 milímetros por 14 milímetros de altura y este va a ir de 6 por 6. Entonces lo presentamos más o menos ahí donde queremos. Vemos si nos da el corte que acabamos de hacer, si no lo ajustamos. En este caso tengo que... Ok, ahí lo tengo. Podemos cortar el excedente de este. Bien, siempre vamos procurando que todos estos refuerzos peguen perfectamente. Incluso vean, esto ocupo 2 presas.
Pero bueno, vamos a dejar unos 15 o 20 minutos, que es lo que necesita este pegamento, mientras vamos a preparar las siguientes piezas. Entonces, chéquense cómo ya tenemos las 3 tapas armónicas en el mismo paso, en el mismo proceso, ya tienen el mismo refuerzo. Pero para poder avanzar un poco más rápido en el pegado de los siguientes refuerzos, tanto del abanico como los inferiores, que ya los tenemos por aquí todo el habilitado, vamos a lo que sigue, a desvanecer, igual que como acá, esta pieza de acá, y ya seguimos para acá. Bien, he recordado un poquito este refuerzo porque no debe llegar hasta la orilla. Por eso es importante, ya lo pegué hasta la orilla, pero no hasta la orilla. Entonces es importante tener el planito a la mano. Entonces va despegado un poco de la orilla. Ok, y esto es para lo siguiente. Aquí vamos a tomar nuestra tapa armónica y la vamos a meter. Vean. ¿Por qué? Porque aquí adentro es donde vamos a terminar de pegar los refuerzos que nos hacen falta. Por eso es que vieron ustedes que corté estas tiras. Esto lo vamos a ocupar como puntales para poder presionar cada refuerzo que vamos a pegar a continuación. Para eso, lo que voy a hacer primero pues es cortarlos a las medidas que requerimos para cada pieza. ¿Sale? Entonces voy a ir cortando los refuerzos y ahorita les ponemos pegamento para pegarlos a continuación. En el caso, por ejemplo, este está al tamaño, este lo vamos a dejar así, pero en el caso de los refuerzos que van al centro y que pasan sobre el refuerzo para el puente, les vamos a tener que hacer ese rebajo. Ahorita les muestro cómo. De momento los vamos a cortar. Vean que ya corté pues las varillas para los refuerzos del abanico, pero me estoy dando cuenta de algo. Voy a sacarlo de aquí para que vean. Ok, según Yobra, este era el varillaje para los refuerzos de la tapa armónica. Pero ya vi el error que he cometido. Y es que si recurrimos al plano, vemos que este refuerzo no va aquí, sino hasta acá. ¿Sale? Eso cambia bastante el diseño. Y por supuesto nos va a hacer que nuestra tapa armónica suene diferente. Entonces vamos a tener que corregir eso. Vamos a corregir la posición de este refuerzo. Y ahorita regresamos para que podamos pegar lo demás. Vamos a quitarlo todo porque vamos a eliminar este. Yo me equivoqué en el trazo. ¿Por qué? Porque como así lo tracé, no, de hecho no. De hecho mi plantilla está bien. Pero a la hora que pasé el trazo hacia acá, la regué. Entonces vamos a despegar esto. Digo, puede ser que suene bonita la guitarra, no lo sabemos, ¿verdad? Pero según el diseño que nosotros pretendemos lograr, pues está mal, entonces vamos a corregirlo. Estamos a tiempo. La cuestión es que ya lo hicimos a los 3, pero ahorita lo resolvemos. Entonces vamos a prensar esto, porque vamos a eliminar este refuerzo. Vean que con cuidado se puede hacer. Y tratamos también de eliminar residuos de adhesivo. Ok, entonces vamos a pegar nuevamente un refuerzo aquí. Ok, y vamos a prensarlo. Vamos dejando que seque este refuerzo que acabamos de poner para pegar los siguientes. Bien, ahora sí ya lo tenemos en la posición correcta. Vamos otra vez a tomar las medidas exactas para los refuerzos del abanico y los de acá abajo. Ok, ahora sí ya el varillaje coincide con nuestro diseño. Ya lo estuvimos empatando según las medidas que nos marca aquí y según el diseño. Este es el que corregimos, el que antes habíamos pegado en esta posición. Ahora ya está en la posición que debe de ser. Ok, lo que voy a marcar a continuación es el corte para que asiente sobre el refuerzo del puente
Entonces, para eso vamos a tener que hacer el rebajo que nos pide. ¿Sale? Entonces voy a marcar dónde lo vamos a hacer. ¿Sale? Son 4 refuerzos que pasan sobre el refuerzo del puente. Bien, venimos al rodillo porque aquí es donde voy a hacer. Bien, pues al tratarse de piezas frágiles a la hora que le hacemos esto, por eso lo controlo un poquito mejor con el rodillo. Y una vez que las tengo, pues puedo empezar ahora sí el pegado. Tomamos nuestras piezas para apuntalar, algunas creo que están largas, las vamos a tener que cortar. Ok, y así apuntalamos para el pegado de los refuerzos en la tapa armónica. Por supuesto hay que dejar secar. Y ahorita seguimos con la siguiente etapa. Bien, mientras seca por acá vamos quitándole estos puntales para sacar esta tapa armónica. Ok, y ya tenemos pegados ahora todos los refuerzos de la tapa armónica. Podemos empezar el desbaste de nuestras piezas. Este debe de quedar exactamente en medio. Bien, este va exactamente en la línea y este va por debajo de la línea. Listo, ya con cada pieza en su posición traemos nuestros puntales. Ok, pues ya ustedes vieron cómo lo hicimos. Esta es la manera en que apuntalamos cada refuerzo para que quede ya pegado en su posición. ¿Vale? ¿A poco no es un interesante proceso? ¿Qué os parece? Vamos a dejar secar y regresamos para el siguiente paso de nuestra tapa armónica. Vamos avanzando, ¿eh? Ok, pues básicamente también desbastamos en forma de V, como lo hicimos con los refuerzos transversales de la tapa armónica. Y también lo que hacemos es desvanecer más o menos 2 centímetros y medio, 3. Para dejarlo a esta altura, que más o menos también son como 2 o 3 milímetros. Bien, pues vean qué bonito. Bastante bien que se ve ya pegada nuestra tapa. Vean cómo quedó por dentro. ¿Sale? Amigos, pues de esta manera ya nos encontramos en este punto. Vean, ya hemos puesto incluso los filetes, la vista que le hemos dado al respaldo que baja hacia el frente. Ahora vamos ya a trabajar con el puente y el diapasón para poner la correcta posición para los trastes y todo lo que necesitamos ya para prepararnos para hacer un acabado en nuestra guitarra y que por fin la podamos escuchar por primera vez. Si les ha gustado nuestro video, por favor regalen su like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que lo puedan checar. Los veo en el siguiente video de esta serie.